Esta presentación se llama Historia del cartelismo. La primera imagen que observamos fue creada en 1868 por el pintor francés Edouard Manet. Las primeras manifestaciones del cartel se dieron gracias al señor William Caston, que fue un mercader inglés que llevó la primera imprenta a Inglaterra. En 1715, Benedetto Gennari, un pintor italiano, pinta a Cleopatra. Desde allí comenzamos a ver las primeras manifestaciones de la forma femenina en la pintura. En 1798, Alois Senefelder inventa la litografía que partió en dos la historia del cartelismo. Pues gracias a esta ya se comienza a combinar la figura con la tipografía para llevar un mensaje. En 1800, Bonnard retrata a parejas jóvenes. La pintura que vemos allí llamada Chica Joven. Bonnard fue un pintor francés dedicado a la publicidad y a la producción de obras artísticas. Después tenemos en 1869 empiezan a aparecer los primeros carteles de Cheret. Cheret, que fue llamado el padre del cartel, gracias a sus aportes, pues el cartel comenzó a tomar otras dimensiones, otras formas, otros puntos de vista que le fueron dando una evolución a este. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX empieza la llamada época dorada del cartel. Aparece la vanguardia del Art Nouveau, con Alphonse Mucha como uno de los más destacados cartelistas de este movimiento. El Art Nouveau, nació de la necesidad de crear un arte nuevo. Este se inspiraba mucho en la naturaleza, le daba mucha prioridad a esta, también se le daba mucha prioridad a la figura femenina. Se combinaban estas dos y pues de ahí salían los carteles como el que observamos allí, que es una mujer como con un cigarrillo, y de ahí vemos cómo la figura femenina se resalta más que el resto de la figura. En 1894, Bonnard realiza un cartel anunciador para la Revue Blanche. La Revue Blanche, que fue una revista artística y literaria donde participaron pues importantes artísticas de Francia en esta época. La figura que vemos allí fue realizada por Toulouse-Lautrec en 1895. Aparece el Art Deco en el primer cuarto del siglo XX. El Art Deco, que ya era un movimiento que se influenciaba mucho por la era de la máquina. Sí, su estilo se basaba mucho en esto, y pues gracias a esto era la innovación de sus obras. También era una combinación de varios estilos y de varias vanguardias que crearon el movimiento del Art Deco. En la Primera Guerra Mundial, el cartel toma como esa forma de llevar un mensaje contundente, como de reclutar, de llamar a la guerra para defender un ideal o un movimiento. En 1920 y 1930 aparece el dadaísmo, el cubismo y el impresionismo. El dadaísmo, que era ese movimiento que iba en contra de las vanguardias anteriores, era un movimiento de burla hacia el pintor burgués y hacia esta obra. El dadaísmo simplemente trataba como del azar, de, de, de que el arte sale naturalmente. El cubismo, que fue encabezado por Pablo Picasso, pues el cubismo se basaba mucho en las formas geométricas para sus propuestas. Era como esa forma de ver las cosas de distinta manera, basándose en las figuras geométricas. Después tenemos el impresionismo, que era como esa forma de captar la luz y plasmarla en una pintura. Después aparece el cartel del cine, que en 1929, con el auge de- del, del cine con audio, pues se dispara mucho la producción del cartel, y esto pues acarrea mucho pues que el cartel tome esa función como comunicativa.
Aparece también el constructivismo ruso, que era un movimiento que apoyaba mucho los avances tecnológicos, a diferencia de movimientos anteriores que iban como en contra de esto. El constructivismo ruso apoyaba mucho la tecnología, los avances tecnológicos que se estaban dando en esta época. Después aparece la Bauhaus, que fue una importante escuela de diseño fundada en 1919 por Walter Gropius. Pues la Bauhaus creó como esas bases que hoy se conocen como diseño industrial, diseño gráfico. Eh, También se emplearon nuevos tipos de pedagogía. El edificio de la Bauhaus es una de las obras más reconocidas del siglo XX por su diseño. Aparece pues ya el cartel de la posguerra, en la que se le da mucha prioridad al producto para saciar una necesidad. También habían carteles como con melancolía, como con tristeza, todo lo que queda después de una guerra. También aparece el cartel revolucionario, que era ese cartel que llamaba como a ir en contra de una ideología o de un movimiento. Después tenemos el art pop, que fue importante movimiento del siglo XX. Este se caracterizó por el uso de formas populares para sus propuestas. También era importante la juxtaposición de los elementos en el cartel de- del, del tipo art pop, pues ya que se jugaba con estas imágenes populares y pues se creaban muchas propuestas basadas en las vanguardias anteriores, pues tenía raíces de ahí. Pero principalmente se dice pues que el art pop se deriva mucho del dadaísmo. Pues esto fue todo y muchas gracias.